Regresamos un día más con la continuación del herrero legendario en el continente oriental. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. Después de ganar la competencia, Grid no podía creer que le fueran a robar de nuevo su creación, con la cual gastó su habilidad de creación y le costó mucho trabajo. El señor An Seok-bong expresa al protagonista que Pangea cuidará bien del arco Fénix rojo que Grid restauró. El prota no entiende por qué dicen restaurado cuando en realidad perdieron el arco original durante la guerra hace 2 años. Grid no sabía que le quitarían su creación. Durante la competencia internacional le arrebataron un objeto de tipo crecimiento y ahora perdió un objeto legendario. El decepcionado protagonista acepta la situación y cree que debe conformarse con las otras recompensas y los árboles de fósforo blanco. El señor de Pangea, por su parte, no puede dejar que un invitado esté fuera por mucho tiempo y le pide al protagonista que lo acompañe adentro. Al estrechar la mano del señor de la ciudad, el público estalla en emoción. No pueden creer que un simple herrero haya llegado tan lejos, además de que es de la herrería Martillo Blanco, la cual era la forja menos favorita. Enoch recuerda que cuando ganó el año pasado no pudo estrechar manos con el señor de la ciudad. Le gustaría saber de dónde demonios sacó White a un herrero tan habilidoso como este. La historia avanza más tarde en el castillo de Pangea. Aquí el señor An Seok-bong explica con orgullo que el castillo es una obra magnífica, construido por los propios ciudadanos, e invita a los herreros a entrar. Antes de acceder al interior del castillo, el señor de Pangea retira un sello que había en la puerta. Grid pudo leer que en el sello estaba escrita la palabra fuego, pero menciona que la persona que escribió eso tenía una caligrafía terrible. El señor An Seok-bong, por su lado, se excusa en que lo escribió con las luces apagadas. El herrero White piensa que este es el lugar donde el señor vive con su familia. Cree que no es un lugar en el que alguien como él debería estar y trata de expresarle al señor que un herrero como él no está a la altura de estar en un lugar como este. Grid no entiende a su compañero y expresa que los herreros son gente grandiosa. Esta opinión parece coincidir con la del señor de Pangea. An Seok-bong cree que los herreros son la fuerza de un país y como líder de la mejor herrería de Pangea, el herrero White tiene todo el derecho de estar aquí. White no puede creer que esté siendo reconocido por el señor cuando en la mañana estaba en una situación tan problemática. Está sumamente agradecido con el señor Grid. Nuestro protagonista puede sentir el aura de amor que desprende este anciano. Siempre le cae bien a los señores mayores, pero Grid no entendía por qué no había ninguna NPC herrera femenina. Más tarde el señor An Seok-bong revela que este es el lugar donde solía estar el arco Fénix rojo. Explica que el lugar está alineado con el flujo y balance natural de energía. Será también el lugar que protegerá por la eternidad la creación del señor Grid. Al escuchar esto, el protagonista no puede creerlo. Al herrero no le importa nada de esos flujos y balances de energía natural. Si no lo iban a utilizar, deberían habérselo dado a él. Pero para intentar obtener algo de información, le menciona al señor que este arco es solo una mera imitación debido a que carece de la energía del dios Fénix. El señor está agradecido con todo lo que ha hecho el protagonista por ellos, así que le pide que no se preocupe por este tema. Piensa que Grid es una persona con gran virtud, incluso comparable con el primer rey que An Seok-bong tanto admira. Entonces el señor de Pangea decide recompensar al protagonista por ser una persona tan virtuosa y le otorga el título de Duque de la Virtud de Pangea. El sistema informa al protagonista de que recibió un nuevo título, Duque de la Virtud de Pangea. Con ello se genera la habilidad pasiva de Virtud Incompleta de la Misericordia. Al ver esto, Braham menciona que el santo de la espada Muller solía ser llamado el Duque de la Presión, Padma solía ser llamado Duque del Fuego y él mismo era conocido como el Duque del Conocimiento. Incluso el resto de leyendas humanas también contaban con el título de Duque. Grid piensa que este título no encaja con él y no suena interesante. Braham explica que estos títulos contienen un gran poder. Después de que Padma se convirtiera en el Duque del Fuego, podía invocar llamas mientras forjaba y mientras utilizaba sus habilidades con la espada. Escuchar esto hace que Grid se emocione y quiere saber qué clase de habilidades le otorgará el título de Duque de la Virtud. Aquí el sistema nos muestra el título incompleto de la Virtud de la Merced. Esta es una habilidad pasiva por la cual, cuando se está cazando a un monstruo, hay una pequeña probabilidad de no tomar su vida para dejarlo vivir. El protagonista no podía comprender qué clase de efecto de mierda era este.
Braham se burla del chico porque obtuvo un título bastante malo, pero aún así el título de duque es algo por lo cual todos lo reconocerán. Anima al protagonista diciendo que más adelante podrá obtener uno nuevo, si lo cuida no será un gran problema. Braham le pregunta al chico que si lo está escuchando y Grid estalla de rabia gritando que desinstalará este maldito juego. En otro lado, mientras tanto, Morpheus, el sistema de Satisfy, envía una notificación de que se ha obtenido un título de duque. Grid, uno de los 5 milagros, ha vuelto a romper las expectativas. Esta información hace que alguien se sorprenda tanto que incluso se le cae el café. El desarrollador principal de Satisfy recuerda que el título de duque es un gran poder que tan solo las leyendas reconocidas por NPC pueden obtener. El primer título se esperaba que se obtuviera dentro de 1 año y 8 meses, no sabe cómo demonios hizo Grid para conseguirlo tan pronto. El sistema responde diciendo que Grid lo obtuvo haciendo lo que siempre hace, respetando a los NPC. Como esta era la vez número 79 que lo hacía Grid, acabó desbloqueando el título de duque de la virtud de Pangea. Al escuchar el título de duque que obtuvo, el desarrollador Lin parece sorprenderse. Recogiendo su café, entiende que como apareció tan pronto el título no está completo. Aún así no entiende por qué un herrero obtuvo el título de duque de la virtud en lugar del duque del fuego. El desarrollador supuso que la razón de esto era porque Grid es demasiado amable con los NPC. Lin cree que ahora mismo el protagonista debe estar muy contento. Pero estaba totalmente equivocado. Grid no podía asimilar qué clase de título tan estúpido era este, iba a dejar escapar a su presa después de haberlo cazado. Esto podría significar que incluso si se esforzaba al máximo para cazar un jefe monstruo, existía la posibilidad de que esto no sirviera para nada. Grid sentía que había entregado el arco de Fénix legendario a cambio de una recompensa tan mala. El señor An Seok-bong por su lado cree que entregarle un título a Grid no será suficiente para expresar su gratitud, así que le pide al duque de la virtud que acepte otro presente. Grid sentía curiosidad por lo que era esta esfera. El señor de Pangea revela que se trata del aliento que cayó en el mundo humano después de que los humanos que se convirtieron en taoístas fueran bendecidos, se trata del aliento del Fénix Rojo. El sistema confirma que es el aliento del Fénix Rojo, tan solo por tenerlo Grid recibe la bendición del Fénix Rojo. La resistencia al fuego del protagonista aumenta en un 30%, también puede ser utilizado para infundir la energía del Fénix Rojo en un objeto, aunque tan solo puede ser utilizado en objetos que tienen un gran atributo de fuego. An Seok-bong explica que este fuego se considera el más fuerte en todo el reino humano, y se dice que puede arder para siempre. Después de infundir este poderoso fuego en el arco podrá ser un verdadero arco de Fénix Rojo. Como recompensas por ganar la competencia de herrería, Grid consigue el aliento del Fénix Rojo. Esto sí era una verdadera recompensa para Grid, era el ingrediente necesario para transformar el arco Fénix Rojo legendario en un objeto de categoría mítica. An Seok-bong recuerda que los Yangban del reino Huan entregaron 3 alientos de Fénix Rojo a Pangea. Uno de estos alientos se perdió con el primer arco de Fénix Rojo, otro aliento iba a ser utilizado en el nuevo arco y por tanto solo quedaba un aliento de Fénix restante. El señor de Pangea entendía que era una decisión peligrosa, ya que si pierden de nuevo el arco Fénix Rojo no van a poder reproducirlo nunca más, pero aún así cree que Grid es la única persona a la cual le puede entregar el último aliento. Ahora que el protagonista obtuvo las recompensas solo le queda el hilo de plata de la mazmorra del castillo, así que pregunta para saber dónde se encuentra la mazmorra. An Seok-bong puede ver que el protagonista está pensando en entrar en la mazmorra, pero incluso si es él no puede dejarle entrar, debido a que un herrero no podrá ni acercarse a aguja blindada y morirá. Esta respuesta parece descolocar al protagonista. An Seok-bong recuerda que por culpa de no tener la fuerza necesaria ya perdieron a un gran herrero, no puede permitirse perder a alguien tan importante como Grid de nuevo, aunque mientras dice esto algo parece captar su atención. No necesitas preocuparte, expresó el protagonista revelando no ser un herrero común a la vez que se equipaba sus objetos. El señor de Pangea no puede descifrar el motivo por el cual un herrero puede portar una armadura pesada.
An Seok-bong insiste diciendo que está impresionado, pero luchar contra aguja blindada es una tarea completamente distinta. Por lo menos le gustaría preparar a algunos soldados para que acompañen al protagonista. Grid cree que no es necesario y tan solo quiere que lo guíen hasta la entrada de la mazmorra. El herrero White por su lado piensa que él no podrá entrar a la mazmorra aun cuando desea vengar a su padre, pues no posee una armadura como la del protagonista, debe rendirse por su falta de fuerza. Los pensamientos de White son interrumpidos por el protagonista, que aclara que no entrará solo en una mazmorra tan importante. Dirigiéndose al herrero le menciona que un vencedor debe actuar como tal y debe ver las cosas hasta el final. Te prestaré equipamiento que deberías ser capaz de utilizar con tu nivel de fuerza, dijo el protagonista ofreciendo un precio de 500 de oro por hora de uso. El herrero White está sumamente agradecido porque el protagonista lo tiene en cuenta. Grid recuerda que esta es una armadura de rango único mejorada en más 7 puntos, es la armadura que le entregó al soldado Royman, no es una armadura normal, así que White podrá acompañarlo. An Seok-bong entiende que el protagonista tiene confianza en sí mismo, pero como señor de Pangea no puede enviar a dos invitados tan valiosos a la muerte. En la entrada del calabozo hay un guardián con una fuerza comparable a la del monstruo aguja blindada. Si puedes resistir al menos un golpe de él te permitiré entrar a la mazmorra, propuso el señor de Pangea. La historia avanza más tarde con el protagonista preguntando que si esta es la habitación. An Seok-bong explica que este guardián tiene la fuerza suficiente como para convertir las piedras en polvo con las manos desnudas, advierte al protagonista para que tenga cuidado. Grid puede ver que el tipo es bastante grande pero cree que podrá soportarlo. El herrero White por su lado no está tan seguro de soportar un golpe de este bicho. Entonces alguien llega al lugar preguntándole a su padre si está aquí. An Seok-bong por su lado saluda a su querida hija Sua. Aquí nos presentan a An Sua, la capitana del grupo Fénix Rojo y la hija de An Seok-bong. El protagonista puede ver que esta chica es una belleza distinta a la de Jisuka y Yura, quizás no debió haber modificado el aspecto de su armadura debido a que ahora luce más débil. An Seok-bong escuchó que los monstruos están expandiendo sus territorios más rápido que antes, está preocupado de que Sua y el grupo Fénix Rojo no pueda resistir, pero su hija le pide que no se preocupe, como el último bastión de Pangea se enfocarán en la defensa. El protagonista puede intuir que la situación es mala, se pregunta qué es lo que estará viendo los Yangban del reino Huan que vio el otro día. Quizás fueron las existencias legendarias que entregaron el arco Fénix para conseguir la lealtad del pueblo, pero ahora están descuidando el lugar. Los pensamientos del protagonista son interrumpidos por Sua, que se presenta como la hija del señor y líder del grupo Fénix Rojo. Supone que el protagonista debe estar intentando obtener el hilo de plata. Grid se asusta porque no esperó que una chica se acercara tan rápido a él. La chica no sabe qué clase de reacción fue esta, cree que quizás lo sorprendió. Sua le menciona a Grid que si está tratando de conseguir el hilo de plata, lo conseguirá ella. No quiere que el herrero que forjó la reproducción del arco Fénix Rojo se sacrifique innecesariamente. Grid piensa que un hilo de plata gratis suena bien, pero debe ayudar a White con su venganza y aprovechará la mazmorra para subir de nivel. Afirma que obtendrá el hilo de plata por su propia cuenta. Se dice que dentro de la mazmorra hay muchos tesoros, hierbas medicinales y equipamientos, además de que también está el monstruo aguja blindada que produce el hilo de plata. Por esto el lugar es considerado como un baúl del tesoro, comenzó a relatar Sua. Pero todo esto es un sinsentido, este lugar en realidad es un infierno lleno de monstruos. Para el equipo de expedición, que arriesga sus vidas a diario para defenderse de esos monstruos que amenazan a Pangea, incluso los más agradecidos herreros no son más que una carga cegada por la avaricia, expresó la chica de manera directa. Sua explica que muchos han muerto a manos de esos monstruos, por esta razón se prohibió la entrada a la mazmorra, especialmente para los herreros débiles. Grid recuerda que el señor le dijo que si podía resistir un golpe del guardián de la mazmorra podría entrar en la mazmorra con el grupo Fénix Rojo.
Sua advierte al chico de que a pesar de que el guardián de la mazmorra, llamado Jong Ryeok, no aprendió artes marciales, pertenece al clan UNG, quienes son comparables a Aguja Blindada, Grid no será capaz de soportarlo. An Seok-bong recuerda que Grid es un benefactor de Pangea, como insiste tanto cree deberían hacer una excepción con él. La chica responde diciendo que como precisamente es un benefactor no pueden permitirle entrar por si sale herido. La chica puede ver que las armaduras de estos herreros no son normales, así que si le piden al guardián utilizar tan solo el 30% de su fuerza cree que la vida de los chicos no correrá en peligro. White por su lado parecía estar de acuerdo con la idea de que otros les consigan el hijo de plata. Dejando escapar un suspiro, Sua supone que los chicos no podrán resistir un ataque del guardián Jong Ryeok, así que les permitirá entrar si consiguen soportar un golpe con el 10% de la fuerza del guardián. Jong Ryeok entiende la orden y tan solo utilizará el 10% de su fuerza para golpear a los herreros. Dando un fuerte pisotón, el guardián se dispone a controlar su fuerza y Grid le pide que venga con todo. Entonces Jong Ryeok impacta su golpe a una velocidad impresionante. El señor de Pangea y su hija se sorprenden porque el guardián pareció haber fallado tratando de controlar su fuerza y golpeó con el 50% de su fuerza. An Seok-bong no puede creer que ellos hayan sido los causantes de la muerte del benefactor que les reprodujo el arco Fénix Rojo, asume la culpa de haber tomado una mala decisión. El guardián Jong Ryeok por su lado menciona que le duele la mano. Al parecer Grid fue capaz de soportar el poderoso puñetazo del guardián de la mazmorra y aún se mantiene en pie. Los soldados del grupo Fénix Rojo no pueden creerlo, un simple herrero fue capaz de resistir un puñetazo de Jong Ryeok. Los chicos suponen que esto quiere decir que el chico podrá sobrevivir a los golpes del monstruo Aguja Blindada. Sua está de acuerdo y supone que deberán dejar al chico entrar en la mazmorra. El protagonista mientras tanto murmura que esto no tiene ningún tipo de sentido. El sistema le informa de que recibió un ataque muy fuerte. La armadura de 3 capas redujo el daño físico sufrido en un 30% y aún así Grid recibió 2.303 puntos de daño. Grid no podía entender cómo un golpe al 10% de fuerza pudo causarle 2.000 puntos de daño aun cuando él lleva puesta su armadura de 3 capas. El prota supone que los ataques de Aguja Blindada deben ser varias veces más fuerte que este, además de que deberá enfrentarlo mientras lidia con muchos otros monstruos con una fuerza similar. Grid calcula que al ser una mazmorra pequeña no podrá utilizar adecuadamente las manos de Dios, esta mazmorra requerirá un montón de control. Sua por su lado recuerda que ahora le toca al señor White, pero el herrero prefiere no participar en este juego. Una ventana nos muestra que actualmente el protagonista se encuentra en el nivel 322 y obtuvo el título de Duque de la Virtud de Pangea. Sua, impresionada por la resistencia del protagonista ante el golpe del guardián, le pregunta si él mismo forjó su armadura. El orgulloso protagonista confirma que sí, explicando que su armadura de 3 capas combinada con su gran cantidad de salud similar a la de un tanque de nivel 250 le permitió soportar el ataque. Al comprender su capacidad, Sua decide permitirle la entrada aunque insiste en que lo protegerán y le ruega que escuche sus órdenes y considere sus posiciones. El prota entiende que como estos chicos deberán estar enfrentando al monstruo Aguja Blindada no tendrán tiempo para protegerlo, pero aún así parecían tener un gran sentido de la responsabilidad y decide aceptar las órdenes de la chica. Considerando que este es el continente oriental, Grid supone que Sua debe ser más fuerte que los caballeros rojos del Imperio Saharan, además de que hay una gran probabilidad de que sea un NPC con su cuarto avance de clase más fuerte que él. Ya que está por aquí, Grid observará a los chicos e intentará reclutar algún talento prometedor. White mientras tanto se dirige al protagonista para informarle de que él se quedará aquí, sabe que no es lo suficientemente fuerte y no quiere molestar a los demás. Grid elogia al herrero por haber tomado una decisión sabia, esta mazmorra no parecía ser un lugar sencillo. Le pide a White que se lo deje todo a él, Grid se asegurará de hacer honor al espíritu de los grandes herreros. Dicho esto,
Sua propone entrar ya a la mazmorra. Acercándose al portal le pide a los muchachos que tengan cuidado. Más tarde el sistema informa a nuestro protagonista de que ha entrado en la mazmorra del castillo de Pangea. Las murallas de la mazmorra absorben la luz, así que los dispositivos y hechizos para iluminar no servirán de nada. La visión de los chicos se estrecha permitiéndoles ver tan solo en un rango de 5 metros, es un fenómeno físico, así que el protagonista no puede resistir con su pasiva legendaria. Grid nota que es más oscuro que la mazmorra de los vampiros, le costará acostumbrarse a estas condiciones. En el grupo Fénix Rojo, mientras tanto, un soldado se asusta porque le tocaron la muñeca. Sua por su lado cree que el chico llamado Ryuha actúa como un recién casado. Al ver esta escena, Grid puede deducir que la chica es una pervertida, así que mejor no se involucrará con ella. Entonces un hilo capta la atención del protagonista, que se pregunta que si acaso este será el hilo de plata. Sua advierte a los chicos de la aparición de los monstruos aguja blindada, les ordena a todos ponerse en posición. Son 5 monstruos a la vez, lo cual es más que la vez anterior, así que deben tener cuidado. Grid puede ver por primera vez a los monstruos aguja blindada y confirma que estos son no muertos. Sua comenta que podrían haber brechas en la escolta durante la batalla, así que le pide al protagonista que lleve este talismán protector con él. Esto parece sorprender al herrero. El sistema lo cataloga como un talismán de protección. Si Grid recibe un ataque enemigo mientras sostiene el talismán, el ataque enemigo será neutralizado. Este efecto puede ser utilizado solo una vez. Después de que el ataque enemigo sea neutralizado, la defensa del protagonista incrementará un 20% por los próximos 2 minutos. Es un objeto de un solo uso. Grid se sorprende al ver que en el continente oriental poseen objetos que otorgan invencibilidad a un ataque. Al darse cuenta de que el objeto es consumible e intransferible, Grid entiende que tendrá que usarlo en ese mismo momento. Supone que debe ser muy valioso y lamenta no poder venderlo, pero siente una gran gratitud hacia los chicos por habérselo dado sin dudar. De la nada, los monstruos aguja blindada son golpeados por flechas a gran velocidad. En términos de habilidad, el grupo Fénix Rojo parecía tener la ventaja aún estando en un lugar tan oscuro. Las técnicas de espada y arquería de los chicos era excelente, contando con una gran formación de 5 personas. Las técnicas de espada de los monstruos aguja blindada no son una broma, pero estaban siendo forzados a retroceder. De la nada, los hilos del lugar comienzan a movilizarse. Uno de los chicos advierte a los demás de que ahora es cuando empezaba la verdadera batalla. Los monstruos aguja blindada comienzan a reunir los hilos de plata a su alrededor, y de un fugaz movimiento destroza la formación de los chicos con los hilos de plata. La fuerza de estos monstruos era algo realmente abrumador, capaces de poner a la defensiva al grupo Fénix Rojo. Grid puede ver que estos hilos son un arma que pueden ser utilizados para atacar de varias formas, tienen un alto daño y poseen gran durabilidad. Los hilos son bastante molestos, así que si el prota es capaz de obtenerlos podrá crear algo interesante. Parece que serán difíciles de esquivar, así que Grid decide utilizar sus manos de Dios. Entonces Grid se percata de que los monstruos están bloqueando la retaguardia y otros peajes con los hilos de plata, y Sua le revela a nuestro protagonista que en realidad los monstruos aguja blindada son una entidad fusionada. El protagonista no entiende lo de entidad fusionada y Sua explica que los monstruos han bloqueado las rutas de escape con los hilos de plata mientras consiguen tiempo para fusionarse. Informa de que se unirán para hacer una aguja blindada fusionada. Grid no esperaba toparse con una criatura que pudiera fusionarse. El grupo Fénix Rojo estaba siendo derrotado y como todos aquí eran valiosos para Sua, no podía permitir que ni uno solo muriera. Como capitana del grupo, Sua debía hacer que todos regresaran con vida, y arremete con todo contra los monstruos fusionados. Los chicos pueden ver que la capitana se está arriesgando para permitirles retroceder. Sua grita que conseguirá algo de tiempo y ordena que tomen al herrero para retroceder, pero mientras dice todo esto vemos que un ataque carga contra ella desde arriba. El ataque del monstruo causa una gran explosión, pero el protagonista menciona que no puede retroceder cuando aún tiene cosas por hacer.
Aterrizando en el suelo, Grid parecía haber salvado a Sua de aquel ataque vertical. Sua no entiende qué hace aquí el herrero cuando le pidió que retrocediera. Estaba arriesgándose demasiado solo para intentar conseguir un material. Ante esto Grid responde diciendo que no podía permitir que la chica muriera, y sacando su espada fracaso le pide que tome esto como un agradecimiento por el talismán que le entregaron. Inmediatamente después Grid comienza a castear la habilidad Ola de la esgrima de Pagma, la cual causa 2320% de daño físico a todos los enemigos en un radio de 1 metro ralentizándolos. Grid cree que es el mejor momento para aplicar el efecto de reducción de velocidad de la habilidad Ola, pero desgraciadamente tienen un bajo poder de ataque. Aún así cree que será suficiente en contra de estos tipos y les causa más de 15.000 puntos de daño, además de reducirles la velocidad. La sangre de los monstruos estaba a una temperatura sumamente elevada, pero Grid es capaz de bloquearla con sus martillos Mjolnir. Sua se sorprende porque el herrero también posee reliquias capaces de moverse con conciencia propia. Cree que esta habilidad con la espada es inimaginable para un herrero, sumado a reliquias capaces de bloquear la sangre de los monstruos aguja blindada con conciencia propia, parecía algo sacado de las leyendas y mientras se retiran, Sua se preguntaba si acaso este hombre era un taoísta. Grid menciona que al haberle reducido la velocidad a los monstruos, los chicos podrán recuperar el aliento mientras permanecen aquí por un rato. Sua por su lado ruega para saber la verdadera identidad del protagonista. Escuchó que el herrero incluso fue capaz de manejar a los árboles de fósforo blanco, así que le pregunta directamente que si realmente es un taoísta. Grid recuerda que durante la competencia de herrería mencionaron a un herrero legendario, pero quizás no conocían el nombre de Pagma. El protagonista deja de lado el tema de los taoístas y les menciona a los chicos que parecían ser muy débiles, considerando que esto es un grupo de expedición. Les pregunta si acaso siempre fue así. Uno de los chicos responde que no es así. Normalmente los monstruos aguja blindada no se mueven de esta forma, además de que antes solían aparecer en grupos de tan solo 3 monstruos al mismo tiempo. Esta vez parecía haber más monstruos, pero por lo general podían derrotarlos con un grupo de 8 personas. Sua se siente culpable por haber dependido del protagonista para salvarlos, cuando en realidad su deber era protegerlo a él. Cree que su falta de habilidades como capitana es la razón de su fracaso y, con un gesto de arrepentimiento, se disculpa con el protagonista mientras le agradece por su ayuda. La conversación de los chicos es interrumpida por la repentina aparición de un monstruo aguja blindada. Al parecer ya los han alcanzado a pesar de estar ralentizados. Grid decide captar la atención de los monstruos para que el grupo Fénix Rojo pueda recuperarse aquí. El prota nota que las manos doradas están entretenidas con el resto de monstruos y los hilos de plata, así que no contará con ellas por el momento. Mientras las manos de Dios hacen lo que pueden contra los hilos de plata, Grid piensa que la prueba del guardián de la mazmorra ahora cobraba sentido. Todos estos monstruos aguja blindada estaban al nivel de un jefe medio. Grid toma una decisión y llama a sus mascotas Noe y Randy, quienes aparecen inmediatamente en el lugar al llamado de su maestro. Grid le ordena a los chicos dispersarse para atraer a los monstruos utilizando los pasajes conectados. Deben conducir a los monstruos al callejón sin salida de la izquierda. Los miembros del grupo Fénix Rojo mientras tanto se sorprenden porque Grid posea bestias espirituales y técnicas de clones. Creen que el chico debía ser definitivamente un taoísta. Noe consigue atraer rápidamente a un gran grupo de enemigos, tal y como el protagonista esperaba de un grupo de no muertos. Poseen una inteligencia pésima y se han atascado en un camino estrecho. Dicho esto, los golpea a todos con su combinación de habilidades asesinar enlace Ola. Grid no puede permitirse gastar accidentalmente su talismán por no darlo todo, así que utiliza su habilidad de furia del herrero. Con esta habilidad incrementa su poder de ataque en un 25% y su velocidad de ataque en un 40% por los próximos 35 segundos. Inmediatamente después utiliza su habilidad Trascender, con la cual duplica su poder de ataque y vuelve sus ataques básicos en ataques a distancia.
Esta combinación de habilidades causa una gran destrucción a distancia. El grupo de monstruos aguja blindada que atrajo no es rápidamente arrasado. Grid aprovecha ser más rápido que los enemigos y encadena varios ataques consecutivos, mientras tanto los soldados del grupo Fénix Rojo alucinan de fondo. Pero Sua cree que el protagonista está enfocándose demasiado en el frente. De la nada unos hilos de plata surgen del suelo a espaldas del protagonista. Sua trata de advertir al chico de que recibirá un ataque por la espalda, pero nuestro protagonista ya parecía estar preparado para un posible ataque, así le invoca a sus esqueletos Overia Red para que reciban el ataque en su lugar. Combinando el anillo de lo absurdo con la gran recuperación de maná que hay en este continente, Grid puede revivir a los esqueletos Overia Red de manera casi infinita. Entonces los destrozados esqueletos comienzan a brillar y vuelven a resurgir del suelo con gran ímpetu. Pero tan rápido como revivieron son derrotados de nuevo por un golpe de los hilos de plata. El sistema informa de que los esqueletos Overia Red 1 y 2 están comenzando a acostumbrarse a los hilos de plata. El protagonista pensó que tardaría meses en que los esqueletos le fueran a ser de utilidad, pero parecía que ya estaban empezando a adaptarse. Esto quería decir que los esqueletos estaban analizando las características de los hilos de plata. Existía la posibilidad de que los esqueletos evolucionaran gracias a esto, aunque siguen siendo de nivel 1, así que tan solo pueden recibir un golpe. El protagonista decide que después de esto hará que los esqueletos cacen un poco para subir algunos niveles. De momento él seguirá encargándose del frente mientras les deja la retaguardia a los esqueletos. Entonces el protagonista es atravesado por un rapidísimo ataque al cual ni siquiera pudo reaccionar. Afortunadamente para él se activó el talismán de protección y una barrera bloqueó el daño generado por el ataque, a la vez que la defensa de Grid incrementa en un 20% por los próximos 2 minutos. Gracias al talismán pudo evitar mucho daño, pero el protagonista perdió algo que quería mantener. Entonces el sistema informa de que los esqueletos Overia Red 1 y 2 se han acostumbrado a los hilos de plata. Y gracias a ello los esqueletos aprendieron la habilidad para esquivar los hilos de plata. Esta es una habilidad pasiva por la cual hay una pequeña probabilidad de esquivar los ataques de los hilos de plata de los monstruos aguja blindada. Grid no sabe si esta mierda podría ser considerada un avance, pero los esqueletos no parecen entender a su amo. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.